Mi prometida y mi primo planeaban robarme mis ahorros, así que convertí nuestra boda en su ruina pública. Isadora y mi propio primo pensaron que yo era el ingenuo que financiaría su fuga tras una boda de lujo. No sabían que yo ya tenía los videos de su traición en mi propia casa y que mis cuentas estaban blindadas. En lugar de cancelar, dejé que llegaran al altar para proyectar sus secretos frente a toda la familia. Si vas a estafar a un experto en marketing, asegúrate de que no tenga el control de las pantallas gigantes el día de tu boda. Esta es mi campaña final. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Faltaba exactamente una semana para lo que debía ser el hito más brillante de mi existencia, pero el destino, o quizás mi propia deformación profesional como estratega de marketing digital, decidió revelarme la campaña de fraude más dolorosa que jamás hubiera auditado. Mi nombre es Valerius, y siempre me he ganado la vida optimizando conversiones y detectando anomalías en el comportamiento de los usuarios mediante algoritmos complejos. Pero nunca imaginé que la anomalía más destructiva y cínica estaría operando bajo mi propio techo. Isadora, mi prometida desde hace 3 años, era el centro de mi ecosistema, o al menos eso me hacía creer con una precisión de segmentación que hoy me resulta aterradora. Habíamos planificado una boda de ensueño, un evento de alto impacto que agotaría gran parte de mis ahorros, ese colchón de seguridad que había construido con años de jornadas interminables frente a métricas de retorno de inversión. Pero la traición no vino de un extraño, sino que traía el rostro de mi propia sangre, mi primo Lisandro. Lisandro siempre fue el tipo carismático, el que conseguía leads de calidad sin esfuerzo aparente, mientras yo era el que trabajaba en el backend de la vida. Lo que descubrí aquella tarde de lluvia no fue una simple sospecha, sino una auditoría forense de mi propia desgracia. Por un error de sincronización en su nueva tableta, que compartía por descuido mi cuenta de almacenamiento en la nube, tuve acceso a un hilo de mensajes que me heló la sangre. Allí estaban ellos, Isadora y Lisandro, proyectando su futuro con mi capital. No solo mantenían una relación física clandestina, sino que su plan era esperar a que terminara la luna de miel en Bali, pagada íntegramente por mí, para luego vaciar mis cuentas de ahorro y mudarse juntos a una ciudad costera. Lisandro escribía frases como falta poco para que el ingenuo nos financie el nuevo comienzo, y ella respondía con emojis de complicidad y promesas de una pasión que nunca me dedicó en la intimidad. En ese instante, sentí un vacío en el estómago que amenazó con hacerme perder el sentido de la realidad, pero mi mente de analista tomó el control antes que mi corazón de hombre herido. Podría haber entrado en la habitación gritando, podría haber llamado a los abogados o cancelado todo mediante un mensaje grupal, pero eso les habría dado la oportunidad de victimizarse o de huir con parte de mi dignidad. No, ellos habían diseñado una campaña de demolición contra mi vida, y yo iba a responder con una estrategia de relaciones públicas que los dejaría en la quiebra absoluta, tanto moral como financiera. Decidí que no cancelaría la boda de forma convencional. Mantendría la sonrisa corporativa, seguiría aprobando los últimos detalles del catering y me comportaría como el novio ilusionado que ellos esperaban que fuera. Esa noche, cuando Isadora llegó a casa y me besó con esa falsedad ensayada, sentí un asco profundo que recorrió cada fibra de mi ser, pero le devolví el gesto con la misma intensidad calculada. Ella me habló de los arreglos florales y de lo emocionado que estaba Lisandro por ser mi padrino de honor, y yo simplemente asentí, imaginando el momento exacto en que su mundo de cartón se incendiaría frente a todos sus seres queridos. Fui a mi despacho y, bajo la apariencia de estar terminando un informe de analítica para un cliente importante, empecé a descargar los videos de seguridad de nuestras propias cámaras internas. Isadora sabía perfectamente que las cámaras estaban allí, yo mismo las instalé por seguridad tras un intento de intrusión en el vecindario el año pasado, pero en su arrogancia desmedida y su absoluto desprecio hacia mi inteligencia, pensó que yo nunca las revisaría a menos que sonara la alarma de robo.
Lo que encontré en esas grabaciones fue una serie de episodios de infidelidad consumada en mi propia cama, en mi salón, incluso en la cocina donde desayunábamos juntos cada mañana antes de ir a trabajar. Los videos tenían fecha, hora y una resolución nítida, eran pruebas irrefutables de su descaro y de su traición sistemática. Los guardé en una carpeta encriptada que titulé internamente como campaña de lanzamiento final. Cada vez que veía a mi primo Lisandro en las imágenes, riéndose de mi ingenuidad mientras bebía de mi colección de whisky después de estar con mi futura esposa, mi resolución se volvía más firme que nunca. Estaba diseñando un embudo de conversión directo hacia su propia ruina pública. Durante esa semana, actué con una sangre fría que no sabía que residía en mí. Me encargué de revisar cada contrato de la boda, las orquídeas exóticas, el menú de 5 tiempos, el salón de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad. Descubrí que, legalmente, como yo era el único pagador registrado, podía realizar modificaciones de última hora en la facturación. Empecé a vaciar mis cuentas de manera legal, transfiriendo mis activos a cuentas personales blindadas, dejando solo lo mínimo para no activar alertas bancarias. También empecé a devolver los regalos más caros que ya habían llegado, como el sistema de sonido de alta fidelidad o la vajilla de diseñador, solicitando reembolsos en efectivo a mi cuenta personal. Estaba desmantelando mi vida compartida ladrillo a ladrillo, mientras ella seguía probándose el vestido blanco que simbolizaba una pureza que ya no existía. El tablero estaba configurado y las piezas en posición. Isadora y Lisandro pensaban que estaban a punto de dar el gran golpe de sus vidas, sin saber que yo era el arquitecto de su inminente naufragio social. La presión atmosférica de la traición es algo que se siente en los huesos, pero yo la canalicé hacia la eficiencia logística. Durante los días siguientes, me convertí en un fantasma de eficiencia, un operativo silencioso en mi propia casa. Isadora estaba eufórica, probándose zapatos y coordinando con las damas de honor, mientras yo, en mis horas libres de la agencia de marketing, ejecutaba la fase de desinversión de activos. Mi primer movimiento fue legal y quirúrgico. Teníamos una cuenta de ahorros compartida donde ambos depositábamos para nuestra futura casa, aunque el 90% del capital provenía de mis bonos de rendimiento anual. Fui al banco con los documentos que acreditaban el origen de los fondos y, aprovechando que el contrato me permitía retiros individuales sin firma conjunta, moví la totalidad del dinero a una cuenta de fideicomiso a nombre de mi madre. Isadora no lo notaría hasta el lunes siguiente a la boda, el día que ella y Lisandro planeaban ejecutar su propio desvío de fondos. La sensación de recuperar lo que era mío me dio un impulso de adrenalina necesario para soportar sus muestras de afecto. El miércoles me reuní con el gerente del salón de eventos, un hombre llamado Silvio que estaba acostumbrado a los nervios de los novios, pero no a lo que yo estaba a punto de proponerle. Le expliqué que había un cambio drástico en el protocolo de la ceremonia. Silvio, necesito que el video de la historia de amor que vamos a proyectar sea reemplazado por este archivo en el último minuto, le dije, entregándole una unidad de memoria cifrada. También realicé un movimiento financiero arriesgado pero necesario, pagué la totalidad de los servicios del salón, pero lo hice a través de una cuenta de crédito empresarial que, en caso de incumplimiento de términos por conducta fraudulenta del co-contratante, me permitiría revertir los cargos más adelante, dejando la deuda acumulada a nombre del segundo titular del contrato de reserva, Isadora. Ella había firmado como co-solicitante para sentirse parte del proceso, sin saber que eso la convertía en la responsable legal subsidiaria de una factura de $40,000 si algo salía mal. Mi primo Lisandro tuvo el descaro de invitarme a una cena de despedida de soltero privada el jueves por la noche. Me senté frente a él en un bar oscuro, escuchándolo hablar sobre la importancia de la familia y la lealtad. Por dentro, sentía unas ganas locas de estallar, pero me limité a sonreír y a brindar con él. Eres como un hermano para mí, Valerius, me dijo, mientras sus ojos brillaban con la malicia de quien se cree superior. Yo le respondí, lo sé, Lisandro, y pronto todos sabrán exactamente qué tipo de hermano eres. Él pensó que era una broma sentimental y rió con fuerza,
dándome una palmada en la espalda que me quemó como el ácido. Isadora, por su parte, estaba en casa preparando las maletas para nuestra supuesta luna de miel. La vi guardar lencería nueva que, según los mensajes que había leído, estaba destinada a impresionar a Lisandro en el hotel que yo estaba pagando. Fue en ese momento cuando decidí que la humillación debía ser total, global y televisada, al menos para nuestro círculo social. Empecé a configurar la campaña de email marketing programada. Creé un grupo de difusión con todos los invitados, familiares, jefes, amigos de la infancia y socios de negocios. El correo estaba programado para enviarse exactamente a las 8 de la noche del sábado, la hora del banquete, con el asunto, la verdadera historia detrás de nuestra unión. El contenido era un enlace a un sitio web privado que yo mismo había desarrollado esa semana, donde se alojarían todas las pruebas, capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp y los videos de seguridad de la casa. Quería que no hubiera lugar a dudas, que no pudieran inventar una narrativa de un desliz momentáneo. Era una traición estructural, un plan de robo orquestado. El viernes por la noche, Isadora me abrazó en la cama y me susurró lo feliz que se sentía de unir su vida a la mía. Sentí una náusea física tan real que tuve que levantarme al baño con la excusa de un mareo por los nervios. Me miré al espejo y vi a un hombre que había muerto por dentro, pero que renacería de las cenizas de esta farsa. El vestuario estaba listo, los micrófonos probados y el público convocado. Isadora creía que mañana caminaría hacia un altar de flores blancas, pero en realidad estaba caminando hacia un tribunal de opinión pública del que no saldría ilesa. Lisandro creía que se quedaría con la chica y el dinero, pero se quedaría con una deuda masiva y el desprecio eterno de su familia. Me acosté por última vez en esa habitación, contando los minutos para que el sol saliera. No era el miedo lo que me mantenía despierto, sino la anticipación de la justicia poética. Mañana no habría una boda, habría un funeral para la traición. Y yo sería el enterrador más elegante que jamás hubieran visto. El plan estaba en marcha y no había fuerza humana capaz de detener la ejecución de mi estrategia final. El sábado amaneció con una claridad insultante, un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que yo estaba a punto de desatar. Me puse el traje de novio, una pieza de sastrería italiana que me hacía sentir como una armadura moderna. Cada botón que abrochaba era un paso más hacia la ejecución de mi plan maestro. Isadora me envió un mensaje temprano: no puedo esperar para ser tu esposa, te amo. No respondí. No hacía falta. Mi silencio era la última pieza de mi disfraz de víctima perfecta. La ceremonia se llevaba a cabo en una finca histórica a las afueras, un lugar que costaba una fortuna por hora y que yo ya me había asegurado de que no recibiría ni un centavo más de mi patrimonio personal después de esa noche. Llegué al lugar y vi a Lisandro, impecable en su traje de padrino, dándome la mano con una hipocresía que me dio ganas de vomitar. «Estás nervioso, primo, es normal», me dijo con esa superioridad tóxica. Yo solo le sonreí y le dije que hoy sería un día que nadie olvidaría jamás. La finca estaba llena de gente, tíos, primos, colegas de la agencia, todos sonriendo y bebiendo champán de mi reserva privada. Isadora hizo su entrada triunfal, envuelta en metros de seda y encaje, caminando hacia mí con una expresión de inocencia que habría engañado a cualquiera, menos a un experto en detectar fraudes publicitarios. Cuando llegó al altar y tomó mis manos, noté que estaban frías. Quizás su subconsciente sabía que algo estaba mal, pero su avaricia era más fuerte que su intuición. El oficiante comenzó el discurso habitual sobre el amor, la entrega y la honestidad, palabras que en ese contexto sonaban como una parodia macabra. Llegó el momento de los votos. Isadora comenzó primero, leyendo un papel donde prometía fidelidad eterna y apoyo incondicional. Escucharla fue como ver un anuncio engañoso en prime time. Sabía que cada palabra era una mentira diseñada para convertirme en su cajero automático personal. Cuando terminó, todos aplaudieron conmovidos. Entonces fue mi turno. No saqué ningún papel.
Me giré hacia el técnico de video, que estaba en la cabina detrás de los invitados, y le hice la señal acordada. Antes de mis votos, Isadora, quería mostrarte algo que resume lo que siento hoy, dije con una voz firme que resonó por todo el jardín. Las luces se atenuaron y las dos pantallas gigantes de alta definición, que originalmente debían mostrar fotos de nuestra infancia, se encendieron. Pero no aparecieron fotos de bebés. Apareció una captura de pantalla gigante de su conversación con Lisandro sobre cómo planeaban mudarse con mis ahorros. Un murmullo de confusión recorrió a los invitados. Isadora se quedó pálida, sus ojos se abrieron como platos. Entonces, el video comenzó a reproducirse. Eran las grabaciones de la cámara de nuestro dormitorio, nítidas y con audio. Se escuchaba la voz de Lisandro riéndose de mis horarios de trabajo mientras estaba con ella. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en toda mi vida. La madre de Isadora dejó caer su copa, que estalló contra el suelo de piedra. Mi propio padre se levantó con el rostro rojo de ira, mirando a Lisandro con un desprecio infinito. Isadora intentó hablar, pero solo le salió un gemido ahogado. Valerius, puedo explicarlo, balbuceó, pero las imágenes seguían corriendo, mostrando episodio tras episodio de su traición sistemática. Me acerqué al micrófono y hablé con una calma que me asustó a mí mismo. La boda ha terminado, Isadora. He cancelado el banquete, las flores y la fiesta hace exactamente 2 horas. He vaciado las cuentas que planeabas robar y he devuelto todos los regalos que pensabas llevarte a tu nueva vida con mi primo. Pero no te preocupes, el salón ya tiene tu firma como responsable subsidiaria, así que la factura de $50,000 por un evento cancelado a última hora te llegará a ti y solo a ti. Miré a Lisandro, que intentaba retroceder hacia la salida, pero varios de mis amigos se interpusieron en su camino. En cuanto a ti, Lisandro, disfruta de tu nueva vida. Espero que el amor sea suficiente para pagar las deudas, porque de mi familia y de mi dinero no verás nada más. Me quité el anillo de compromiso que ella me había devuelto simbólicamente y lo dejé caer en el césped. Caminé por el pasillo central, entre los invitados estupefactos, sin mirar atrás ni una sola vez. Mientras me subía al coche que ya me esperaba, escuché los gritos de Isadora y la voz de mi padre exigiendo una explicación a mi primo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. La campaña de correos masivos se acababa de enviar con éxito a todos sus contactos profesionales y familiares. La boda de cartón se había derrumbado, y yo, por fin, volvía a ser el dueño de mi propia historia. Había ejecutado el lanzamiento más importante de mi carrera, y los resultados eran, simplemente, perfectos. El trayecto en el coche, alejándome de la finca donde dejé los restos humeantes de mi pasado, fue el momento de silencio más reparador que he experimentado jamás. Mientras el motor rugía suavemente, mi teléfono no dejaba de vibrar, eran las notificaciones de la campaña de correo masivo que había programado. Cada alerta era un clic en la verdad, un invitado abriendo el sitio web donde la máscara de Isadora y Lisandro se deshacía en píxeles de alta definición. Sabía que en ese preciso instante, el caos en el jardín se habría transformado en un interrogatorio público. Me imaginaba a los padres de Isadora, personas que siempre se jactaron de su linaje y decencia, enfrentando la realidad de que su hija era una estafadora emocional. Pero mi mente ya estaba en la siguiente fase de la optimización, el control de daños financieros y la consolidación de mi nueva libertad. Al llegar a mi apartamento, que ya no compartía con nadie, encontré la paz que da el trabajo bien ejecutado. Había contratado a una empresa de mudanzas express que, mientras nosotros estábamos en la supuesta ceremonia, había retirado todas las pertenencias de Isadora y las había dejado en un depósito cuya llave envié por mensajería a la casa de sus padres. No quería ni un solo rastro de su perfume o de su presencia en mi espacio personal. Me senté frente a mi ordenador y observé el panel de control de las cuentas bancarias. La transferencia de los ahorros hacia el fideicomiso de mi madre se había completado con éxito. El dinero estaba blindado legalmente bajo una estructura de donación irrevocable que difícilmente podrían impugnar en un juicio civil.
Revisé también el estado del contrato con el salón de eventos Silvio. Como yo había pagado una parte como depósito de garantía con mi tarjeta corporativa y luego había denunciado un incumplimiento de contrato por parte de la cotitular, el sistema del banco había bloqueado el pago final, activando automáticamente la cláusula de responsabilidad de Isadora. Ella, en su afán de protagonismo, había insistido en que su nombre figurara como contratante principal para sentirse empoderada. Pues bien, ahora ese empoderamiento venía con una deuda de 5 cifras que su salario de administrativa difícilmente podría cubrir. No sentía alegría, sentía una justicia aritmética. La traición tiene un precio, y yo simplemente me aseguré de que el mercado le cobrara la tarifa más alta posible. Esa noche, recibí una llamada de mi tío, el padre de Lisandro. Su voz estaba rota por la vergüenza. Me pidió perdón en nombre de su hijo, pero le respondí con la frialdad de un analista de datos: tío, la sangre no justifica el robo. Lisandro no solo me engañó, planeaba dejarme en la calle después de usarme. El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. La familia estaba fracturada, sí, pero no fui yo quien puso los explosivos bajo los cimientos, yo solo encendí la luz para que todos vieran quién sostenía el detonador. Empecé a recibir mensajes de apoyo de amigos y colegas que habían visto el sitio web. La reputación de Isadora en el sector de las relaciones públicas, donde ella intentaba escalar, quedó destruida en una hora. Nadie contrata a alguien que planea estafas matrimoniales con tal frialdad. Estaba ejecutando un rebranding forzoso de su persona. Mientras me preparaba una cena sencilla, miré el horizonte de la ciudad desde mi ventana. El lunes empezaría una nueva campaña para un cliente importante, y mi mente estaba nítida, libre de la neblina que genera la sospecha constante. Había recuperado mi capacidad de enfoque. Isadora intentó llamarme desde 3 números diferentes, pero mis filtros de spam, los mismos que uso para limpiar bases de datos corruptas, los bloquearon instantáneamente. Ella ya no era un usuario válido en mi sistema, era un rebote, un error 404, una página que ya no existe. Me acosté en mi cama, ahora solo mía, y por primera vez en meses, no sentí la necesidad de revisar el teléfono antes de cerrar los ojos. La ejecución de la fase 1 había sido un éxito rotundo, pero sabía que la fase 2, la de la persistencia legal y el contraataque de los abogados de ella, apenas estaba comenzando. Estaba listo para el litigio, porque a diferencia de ellos, yo tenía las pruebas, el capital y, sobre todo, la verdad documentada. El juego del marketing es persistencia, y yo no pensaba dejar de pujar hasta que el último vestigio de su influencia desapareciera de mi vida para siempre. Mi nueva vida no era un borrador, era la versión definitiva y optimizada de mí mismo. El costo de adquisición de esta libertad había sido alto, pero el valor de vida del cliente, en este caso yo mismo, se había disparado hacia el infinito. Mañana sería otro día de limpieza, pero esta noche, el silencio era el mejor regalo de bodas que pude haberme hecho. Todo estaba bajo control. El lunes por la mañana, la realidad golpeó la puerta de Isadora con la fuerza de una ejecución judicial, mientras yo desayunaba tranquilamente en una cafetería frente a mi oficina. Mi abogado, un hombre que entiende de contratos digitales tanto como de derecho civil, me envió un mensaje confirmando que la notificación de deuda del salón de eventos ya había sido entregada en el domicilio de sus padres. Según sus palabras, la escena fue dantesca. El padre de Isadora se negó a pagar un solo centavo, dejando a su hija frente a una posible demanda por impago que arruinaría su historial crediticio de por vida. Mientras tanto, en mi agencia de marketing, el ambiente era de una curiosidad contenida. El enlace a mi sitio web de la boda de cartón había circulado por los grupos de Slack del sector, y aunque algunos lo consideraban una medida extrema, la mayoría respetaba la precisión técnica con la que desenmascaré el fraude. Me convertí en una especie de leyenda urbana, el hombre que aplicó el growth hacking a su propia venganza personal. Pero no todo era victoria mediática. Lisandro, acorralado por las deudas y el repudio familiar, cometió el error de presentarse en mi oficina a media mañana. Entró exigiendo hablar conmigo,
gritando que le había arruinado la vida y que no podía encontrar trabajo en ninguna parte del país porque mi correo masivo había llegado incluso a sus antiguos jefes. Lo recibí en la sala de juntas, con 2 guardias de seguridad en la puerta y una grabadora sobre la mesa. Se veía demacrado, el carisma que usaba para seducir a mi prometida se había derretido bajo el sol de la vergüenza. Valerius, retira esa página web, es difamación, bramó con desesperación. Le respondí con una calma que lo descolocó, no es difamación si es verdad, Lisandro. Cada video, cada captura de pantalla es real. Si quieres demandarme, adelante, pero recuerda que el proceso judicial hará que esas pruebas sean de dominio público permanente en los registros de la corte. Se hundió en la silla, dándose cuenta de que no tenía salida. Él y Isadora habían planeado robarme casi $100,000 entre ahorros y gastos de boda, ahora se enfrentaban a la nada absoluta. Le recordé que el coche que conducía estaba a nombre de una empresa familiar de la que yo poseía el 40% de las acciones, y que mi primera acción como socio sería solicitar la liquidación de activos no productivos, empezando por su vehículo. Salió de allí sin decir una palabra más, con los hombros hundidos, derrotado por la misma lógica financiera que él pretendía manipular. Esa tarde, Isadora me envió un correo electrónico extenso, cambiando su táctica de la ira al victimismo extremo. Decía que cometió un error, que Lisandro la había manipulado y que yo, por el amor que alguna vez nos tuvimos, debería ayudarla con la deuda del salón. Leer sus palabras fue como analizar un copy publicitario mal escrito, lleno de falacias emocionales que ya no tenían efecto en mi segmentación de sentimientos. Le respondí con una sola frase: agradece que no te denuncié por intento de fraude bancario, porque las pruebas de tus planes para vaciar mi cuenta también están en manos de mi abogado. No volvió a escribir. Pasé el resto del día optimizando campañas para mis clientes reales, aquellos que sí valoraban la transparencia y los resultados. Me di cuenta de que durante años había aplicado mi talento para construir el éxito de otros, incluyendo el de una mujer que solo me veía como un recurso. Ahora, ese talento era exclusivamente mío. La boda de cartón se convirtió en un caso de estudio en foros de Internet, y recibí cientos de mensajes de hombres y mujeres que habían pasado por traiciones similares pero que nunca tuvieron los medios o la sangre fría para contraatacar de forma tan quirúrgica. Mi enfoque no era la violencia, sino la verdad expuesta mediante la tecnología. Sin embargo, sabía que Isadora no se rendiría tan fácilmente, su orgullo era casi tan grande como su falta de ética. Empezó a publicar en sus redes sociales, ahora privadas, indirectas sobre hombres controladores que usan el dinero como arma. Fue un movimiento torpe. Yo tenía guardado un último recurso, los testimonios de 2 de sus antiguas mejores amigas que me contactaron tras ver el sitio web, revelando que Lisandro no era el primer primo o amigo al que ella intentaba utilizar para sus fines económicos. Estaba descubriendo que Isadora era una estafadora en serie de corazones y carteras. La investigación forense de su pasado estaba arrojando datos que hacían que mi venganza pareciera, incluso, un acto de servicio público. Me sentí aliviado de haber cortado el vínculo antes de que hubiera hijos o propiedades legalmente compartidas de por vida. El costo de la libertad fue de unos cuantos miles de dólares perdidos en depósitos no recuperables, pero el retorno de inversión en paz mental era incalculable. Mi vida se estaba convirtiendo en una campaña de éxito y el engagement con mi propia felicidad estaba en máximos históricos. Todo fluía según el plan. La fase final de mi estrategia de salida requería un cierre legal definitivo que no dejara cabos sueltos para los próximos 10 años. Mi abogado presentó una demanda precautoria para evitar que Isadora o Lisandro pudieran acercarse a mi domicilio o lugar de trabajo, basándose en las amenazas veladas que Lisandro lanzó en mi oficina y en el acoso digital de Isadora. El juez, tras ver una fracción de los videos de seguridad donde ellos planeaban mi ruina financiera en mi propia casa, concedió la orden de inmediato. Fue el sello final a su destierro de mi ecosistema. Pero el destino tenía una última vuelta de tuerca para Isadora.
La administración del salón de eventos Silvio, cansada de las evasivas y las lágrimas de ella, vendió la deuda a una agencia de cobros agresiva. Ahora, Isadora no solo debía el dinero, sino que los intereses moratorios empezaban a acumularse diariamente. Sus padres, avergonzados por el escándalo que llegó a oídos de su club social, decidieron cortarle todo apoyo económico, obligándola a buscar un trabajo de nivel entrada en una ciudad donde su nombre era sinónimo de traición. Por mi parte, decidí que era hora de hacer un rebranding personal completo. Vendí el apartamento que compartía con sus fantasmas y compré un loft moderno en el centro, un espacio diseñado bajo mis propios términos y necesidades. La decoración era minimalista, funcional, sin espacio para las mentiras de encaje y flores blancas de Isadora. Organicé una cena de agradecimiento para mis amigos más cercanos, aquellos que estuvieron en la finca y que no dudaron en apoyarme cuando las luces se encendieron. Fue una noche de risas reales, sin la tensión de tener que vigilar las miradas de mi prometida hacia mi primo. Descubrí que la lealtad es un valor que no se puede comprar con campañas de marketing, pero que se puede proteger con ellas. Lisandro terminó mudándose a otra provincia para intentar empezar de cero, pero el estigma de la boda de cartón nos siguió. En la era digital, la huella de una traición es casi tan permanente como un tatuaje. Mi sitio web seguía activo, aunque ahora con un propósito educativo, como detectar un fraude emocional antes de decir sí. Se volvió viral y empecé a recibir ofertas para escribir un libro o dar charlas sobre seguridad emocional y finanzas en pareja. Lo que empezó como un acto de defensa propia se transformó en una plataforma de ayuda para otros. Isadora intentó un último movimiento desesperado un año después, me envió un mensaje de texto desde un número desconocido, pidiéndome un préstamo para evitar el embargo de los muebles de sus padres, alegando que ella era la responsable legal de todo. No sentí nada. Ni odio, ni placer, ni mucho menos lástima. Simplemente bloqueé el número y seguí adelante con mi vida. Ella había elegido su camino cuando decidió que mi esfuerzo y mis ahorros eran un botín de guerra. Ahora, le tocaba vivir con las consecuencias de su propio plan de marketing fallido. Yo, en cambio, encontré a alguien meses después. Alguien que trabaja en el mundo del arte, lejos de las métricas y los algoritmos, alguien que no conocía mi historia y a quien se la conté con total transparencia en nuestra tercera cita. Su reacción no fue de miedo, sino de admiración por mi integridad. Entendí que la vulnerabilidad solo es peligrosa cuando se entrega a las personas equivocadas. Mi cuenta bancaria se recuperó rápidamente, pero mi cuenta de respeto propio se llenó de una forma que nunca antes había experimentado. La historia de la boda de cartón quedó grabada en la memoria colectiva de mi círculo como la mayor lección de justicia poética de la década. A veces, paso por delante de la finca donde todo terminó y no siento tristeza por el amor perdido, sino orgullo por el hombre que se atrevió a encender la luz en mitad de la oscuridad. El rascacielos de mentiras que ellos construyeron se derrumbó porque sus cimientos eran de papel, mientras que mi nueva vida está construida sobre la roca sólida de la verdad. Mi campaña de vida está en su mejor momento, y esta vez, el éxito es auténtico, medible y, sobre todo, compartido con alguien que realmente lo merece. El lanzamiento fue un éxito, el mantenimiento es sencillo y el futuro es brillante. Han pasado 18 meses desde que el nombre de Isadora y el de mi primo Lisandro se convirtieron en sinónimos de fraude en cada rincón de mis redes sociales. Sin embargo, la onda expansiva de una campaña de Pro Revenge bien ejecutada tiene una vida media mucho más larga de lo que cualquiera de los implicados pudo prever. Mi vida, que en un principio parecía un campo de batalla lleno de escombros de seda y cristal, se ha transformado en un jardín de eficiencia y serenidad que nunca antes conocí. Isadora, tras perder su empleo en la agencia de relaciones públicas y enfrentarse al vacío social de sus antiguos círculos, intentó un contraataque legal desesperado que terminó siendo el último clavo en su propio ataúd de reputación. Su abogado, un hombre que parecía más interesado en cobrar sus honorarios por adelantado que en ganar un caso perdido, presentó una demanda por daños morales y difamación.
Alegaban que la proyección de los videos en la boda había causado un trauma irreparable a su clienta. Pero mi equipo legal estaba preparado con una contraofensiva de marketing jurídico. Solicitamos que se incluyeran en el expediente público no solo los videos de la infidelidad, sino los registros de las transferencias bancarias que ella había intentado realizar desde nuestras cuentas conjuntas apenas 48 horas antes de la ceremonia. Cuando el juez leyó las transcripciones de cómo ella y Lisandro planeaban dejarme sin un centavo para financiar su mudanza, la demanda por difamación fue desestimada de inmediato. El magistrado dictaminó que yo había actuado en defensa de mi patrimonio y que la verdad, por dolorosa o pública que fuera, no constituía difamación cuando el interés era preventivo ante un fraude civil. Isadora salió de la corte rodeada de fotógrafos de prensa local que aún recordaban el escándalo de la boda. Su rostro, oculto tras unas gafas de sol, era la imagen de la derrota total. Esa misma tarde, recibí un informe de crédito de mi empresa. Isadora había sido declarada oficialmente en quiebra técnica debido a la deuda impagable con el salón de eventos Silvio y los costos legales acumulados. Sus padres, para proteger lo poco que les quedaba de honorabilidad, pagaron la factura del salón para evitar que la deuda llegara a los tribunales penales, pero a cambio, la obligaron a firmar un contrato privado donde ella renunciaba a cualquier herencia futura. Había ganado una batalla económica, pero había perdido su linaje. Por mi parte, mi agencia de marketing digital experimentó un crecimiento orgánico sin precedentes. Muchos clientes nuevos me buscaban no solo por mis habilidades técnicas, sino por la integridad que demostré al no dejarme pisotear. Si puedes proteger tu vida así, puedes proteger mi marca, me dijo un CEO de una importante firma de tecnología. Mi colchón financiero, que una vez estuvo en peligro, se triplicó en menos de un año. Empecé a viajar, pero esta vez a lugares que yo elegía, no a los destinos que Isadora imponía para sus fotos de Instagram. Visité Japón y me perdí en la arquitectura de Kioto, encontrando una belleza en la simplicidad que antes me estaba vedada por el ruido de una relación tóxica. Lisandro, por su parte, desapareció del radar familiar por un tiempo. Mi tía me confesó en una cena de Navidad que su hijo vivía de trabajos temporales en el sur, lejos de cualquier puesto de responsabilidad. La familia, aunque herida, se unió en torno a la verdad. Ya no había bandos, solo quedaba el reconocimiento de que la lealtad es el único algoritmo que no se puede hackear. Aprendí que la venganza no es un plato que se sirve frío, sino un proceso de optimización continua donde el objetivo final no es ver sufrir al otro, sino asegurarte de que el otro nunca más tenga el poder de interferir en tu servidor personal. Isadora intentó enviarme una solicitud de amistad desde una cuenta falsa de Facebook hace un mes. La bloqueé sin siquiera sentir un aumento en mi ritmo cardíaco. El engagement emocional con ella estaba en cero absoluto. Mi vida era ahora una campaña de alta conversión, limpia de leads tóxicos y llena de métricas de felicidad auténtica. Había recuperado mi tiempo, mi dinero y, sobre todo, la capacidad de confiar en mi propio instinto de supervivencia. El capítulo de la boda de cartón estaba cerrado legalmente, pero su lección permanecía como un recordatorio de que la verdad es la mejor estrategia de posicionamiento que existe. La redención no es un evento único, sino una serie de decisiones diarias que te alejan del abismo. Para mí, esa redención llegó a través de la filantropía y el apoyo a otros. Creé un pequeño fondo de asesoría legal gratuita para personas que están pasando por situaciones de fraude matrimonial o abuso financiero por parte de sus parejas. Fue mi manera de devolverle al universo la suerte de haber descubierto la traición de Isadora y Lisandro a tiempo. En las sesiones de asesoría, a menudo veo reflejada mi propia cara de hace 2 años. Esa mezcla de incredulidad, dolor y rabia contenida. Les digo siempre lo mismo, no actúes con el corazón herido, actúa con la cabeza fría del que protege su futuro. Mientras tanto, Isadora comenzó a trabajar en un centro de llamadas, un empleo que despreciaba pero que era el único que no requería una verificación de antecedentes que ella pudiera superar. Me enteré por un antiguo conocido que ella solía culparme de su miseria en cada pausa de café, pero que nadie en su oficina la escuchaba.
Su narrativa de víctima se había desgastado tanto que ya no generaba ninguna interacción. Había pasado de ser una influencia de su círculo a ser una advertencia andante. Lisandro, en un giro irónico del destino, terminó trabajando como repartidor de una de las empresas de logística a las que mi agencia les maneja la estrategia digital. Un día, por puro azar, su nombre apareció en una lista de empleados del mes por cumplimiento de rutas. Me causó una sonrisa amarga ver que, despojado de su arrogancia y de mi apoyo indirecto, finalmente estaba aprendiendo el valor del esfuerzo real, aunque fuera desde lo más bajo de la pirámide. No pedí que lo despidieran, al contrario, sentí que su castigo era precisamente ese, trabajar duro para la empresa que su primo ayudaba a liderar, sin que él supiera que yo veía sus métricas de rendimiento cada trimestre. Mi relación con la familia se estabilizó bajo una nueva política de transparencia total. Ya no permitía que los secretos o los favoritismos nublaran mi juicio. Mi madre, que siempre fue mi mayor apoyo, se mudó a una casa más pequeña y cómoda que yo le compré con los dividendos de la agencia, asegurando que ella nunca tuviera que preocuparse por su vejez. Fue en este periodo cuando conocí a Clara. Ella no es del mundo del marketing, es una conservadora de arte en el museo principal de la ciudad. Nuestra primera cita no fue en un restaurante de lujo, sino en una pequeña librería de viejo. Cuando finalmente le conté la historia de la boda de cartón, ella no me miró con lástima, sino con un respeto profundo por mi capacidad de poner límites. Valerius, lo que hiciste no fue por odio, fue por amor propio, me dijo mientras tomábamos café bajo la lluvia de otoño. Esa frase fue el cierre definitivo de mis heridas. Entendí que durante años había confundido el sacrificio con el amor, permitiendo que Isadora consumiera mis recursos mientras yo me sentía culpable por no darle más. Con Clara, el equilibrio es natural, no hay campañas de manipulación, no hay call to action ocultos. Solo hay una presencia constante y honesta. Decidimos que si alguna vez nos casábamos, lo haríamos en una ceremonia privada en la playa, sin pantallas gigantes, sin padrinos traidores y sin deudas de 5 cifras. La simplicidad se había convertido en mi mayor lujo. Isadora intentó publicar un blog anónimo sobre mi ex psicópata, pero su falta de pruebas y la precisión de mi sitio web original, que aún sigue en línea como un archivo histórico de la verdad, hicieron que su proyecto fracasara antes de tener 10 visitas. El mercado de la mentira está saturado, pero la verdad siempre encuentra su nicho de mercado. Me sentía en paz. El colchón de mi vida era ahora más firme que nunca, y ya no tenía miedo de que alguien lo vaciara mientras yo dormía. Había aprendido a cifrar mi corazón y a poner muros de fuego en mi confianza, pero también había aprendido a dejar pasar a quienes traían una llave auténtica. La vida seguía, y por primera vez, yo no estaba analizando los pasos de los demás, sino disfrutando de mi propio camino. Todo estaba optimizado, todo estaba en calma. Hoy me encuentro en la terraza de mi nuevo estudio, mirando el mismo sol que hace 2 años iluminó el desastre más perfecto de mi carrera. El Fénix no es solo el nombre de un edificio famoso, es el estado mental en el que vivo ahora. He decidido cerrar oficialmente el sitio web de la boda de cartón. Siento que su propósito ha sido cumplido y que mantenerlo activo sería como guardar un trofeo de guerra en la sala de estar de un hogar en paz. Antes de borrar el servidor, realicé una última copia de seguridad por si Isadora o Lisandro intentaran alguna vez reescribir la historia. El conocimiento es poder, pero el olvido es libertad. Me enteré hace unos días que Lisandro finalmente pidió una reunión familiar para pedir perdón formalmente a todos. No fui. No porque guardara rencor, sino porque su presencia ya no tiene ningún peso en mi realidad. Le envié un mensaje corto deseándole suerte en su vida y recordándole que la lealtad es una inversión a largo plazo que él decidió liquidar antes de tiempo. No hubo respuesta, y eso fue suficiente para mí. Isadora se mudó a otra ciudad, según dicen, para intentar casarse con un hombre mucho mayor que ella, buscando de nuevo el atajo financiero que conmigo no pudo concretar. Sentí una punzada de lástima por el hombre desconocido que ahora ocupa mi antiguo lugar en su tablero de juego,
pero entendí que no es mi responsabilidad salvar al mundo de personas como ella. Cada uno debe realizar su propia auditoría emocional. Mi agencia ahora tiene una división dedicada exclusivamente a la ética digital, y somos consultores para empresas que quieren evitar fraudes internos. Mi experiencia personal se convirtió en un activo empresarial invaluable. Clara y yo estamos esperando nuestro primer hijo, y lo único que sé es que le enseñaré que su nombre y su integridad son lo único que nadie puede robarle si él no lo permite. Mi colchón financiero es ahora un fondo de educación para el futuro, y mi mente ya no gasta ciclos de procesamiento en detectar traiciones, sino en crear belleza y valor. A veces, en las noches tranquilas, recuerdo el momento en que pulsé el botón de reproducir en aquellas pantallas gigantes frente a toda mi familia. No lo recuerdo con la rabia de aquel entonces, sino con la gratitud de un hombre que se salvó a sí mismo del naufragio. Isadora pensó que yo era un actor secundario en su película de lujo, pero yo era el director de una realidad que ella no pudo controlar. La boda de cartón se deshizo con la primera lluvia de verdad, dejando al descubierto lo que realmente había debajo, nada. En cambio, mi vida actual es de piedra y acero, construida con la paciencia de quien sabe que los resultados reales toman tiempo. No hay atajos para la felicidad auténtica. Mientras cierro mi portátil y me preparo para ir a cenar con Clara, siento una plenitud que el dinero no puede comprar y que ninguna traición puede destruir. He optimizado mi destino, he filtrado mis relaciones y he escalado mi paz mental a niveles que nunca imaginé. La campaña ha terminado. Los resultados finales indican una tasa de éxito del 100% en recuperación de dignidad. Soy Valerius, y esta es la última vez que cuento esta historia, porque el futuro es demasiado brillante como para seguir mirando las cenizas del pasado. Mi vida ya no es una estrategia de marketing, es, sencillamente, mi vida. Y es perfecta tal como es. La pantalla se apaga, el servidor se detiene y yo salgo a la calle, listo para vivir lo que queda de este sol que ya no quema, sino que ilumina. El ciclo se ha completado de la forma más poética posible, con el silencio de quien ya no necesita gritar su verdad porque el mundo entero ya la conoce. Adiós, Isadora. Adiós, Lisandro. Gracias por enseñarme que soy mucho más fuerte de lo que ustedes jamás podrán ser. El juego ha terminado para ustedes, pero para mí, la verdadera historia apenas comienza a escribirse.